Bienvenido a través de la Biblia, una caminata de 30 minutos, a través de las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. Buenas noches. Una vez más, es bueno tener a todos de vuelta, y si reflexionan por un momento, tuvimos que terminar abruptamente nuestra última media hora cuando miramos la genealogía de el Nuevo Testamento de Cristo. En el capítulo 1 de Mateo, recordamos, solo retrocede hasta Abraham, porque Mateo lo presenta como el rey, y como lo hemos tenido en la pizarra, el pacto abrahámico contiene, en una forma latente, la promesa de una nación de personas que estaría ubicado en un área geográfica de tierra sobre la cual Dios proporcionaría el gobierno en la persona del Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Así que la razón por la que miramos el capítulo 1 de Mateo, y podrías volver a él por un momento antes de regresar, es porque quiero llevar este aspecto de rey del gobierno hasta el Nuevo Testamento, para que puedas ver que Dios ha estado continuamente, desde el capítulo 12 de Génesis, avanzando a la nación de Israel hacia el momento en que el rey podría hacer su aparición. Ahora, cuando lleguemos a Éxodo, eso estará bastante lejos en el futuro. Pero cuando lleguemos a que Israel reciba la ley, la razón completa era preparar a la nación para la realización de este pacto. Tenía que ser un pueblo preparado, y Dios eligió el sistema de la ley para enseñarles. Por eso Pablo lo llama en Gálatas un pedagogo, un tutor. Era para preparar a la nación para un papel en el futuro. Ahora, si tienes el capítulo 1 de Mateo, entonces, a la luz de la tercera parte de nuestro pacto, el gobierno, el rey, nuestro Nuevo Testamento lo presenta genealógicamente para probar que es el heredero legítimo de este trono de David, sobre el cual el Rey de Reyes gobernaría el reino. Versículo 1, Mateo 1. Ahora, esto es solo un pequeño repaso de nuestros momentos finales la semana pasada. El libro de la generación de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham, y eso es hasta donde llega, porque eso es hasta donde esta genealogía se va a ocupar. Este va a probar que él es el heredero legítimo del trono de David, al ser un hijo de David, es decir, genealógicamente, a través del árbol genealógico. Luego miramos brevemente Lucas capítulo 3, y en Lucas capítulo 3, que es la genealogía de María, y eso nos lleva hasta Adán. Recuerda, miramos el versículo 38, el final de la genealogía, retrocediendo desde María, y termina en que era el hijo de Enos, que era el hijo de Set, que era el hijo de Adán. Ahora tenemos que recordar que aunque José no era el padre físico de Cristo, él era el padre legal, legalmente, y así todo el camino de regreso a Abraham. Y luego llegas a David, y en Salomón, y luego en Salomón obtienes una rama en el árbol genealógico, y una línea descenderá y formará la genealogía de María. La otra línea forma la genealogía de José. Ahora, la razón por la que las Escrituras hacen eso es para probar que Cristo era el heredero legítimo del trono de David en virtud de la línea de sangre de María, porque como estábamos hablando, en el tiempo de descanso, siempre recuerda que la simiente de la mujer fue mencionada hace mucho tiempo en el capítulo 3 de Génesis, y la simiente de la mujer fue mantenida aislada de la maldición. No había naturaleza pecaminosa en la simiente de la mujer a medida que descendía a través de la historia humana hasta María, para que María pudiera concebir de Dios y aún tener un hijo cuyo sangre era divina, no pecaminoso, no con una naturaleza adámica en él, porque no había padre terrenal.
Y recuerda, hemos señalado hace mucho tiempo, creo que en Génesis 3, que el sistema circulatorio o sanguíneo de cada feto nacido de una mujer proviene del hombre y no de la madre. Y así, el nacimiento virginal encaja tan bellamente fisiológica y científicamente en eso. El sistema sanguíneo de Cristo se originó con Dios, quien era el Padre, pero era humano, porque nació del mismo óvulo, o el huevo, o la semilla de la mujer. Y así, en consecuencia, estas dos genealogías siguen todo el camino desde David hasta Cristo. José, demostrando que estaba en la línea porque era el padre legal de Cristo, aunque no era el padre físico, y María, por supuesto, siendo la madre física, y así las genealogías que terminaron en Cristo, todas regresan al rey David. David, a su vez, regresa a Abraham. Ahora bien, dado que estamos en el Nuevo Testamento, antes de regresar a Génesis, otro versículo que revisamos rápidamente al final del último programa, en el capítulo 2 de Mateo, creo que muchas de estas cosas a menudo se pasan por alto y no les damos la importancia que deberíamos. En el capítulo 2 de Mateo podríamos comenzar con el versículo 1. Ahora cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí, vinieron sabios del este. Ahora no dice 3, no sabemos cuántos había. Estos sabios dijeron, pues, ¿ahora qué dice? Rey de los judíos, ahora estos sabios, quienes quiera que fueran, no lo sabemos. Realmente no sabemos de dónde vinieron, pero evidentemente Dios les había revelado que el rey prometido de Israel estaba ahora presente, y esto nuevamente provino de todas las profecías del Antiguo Testamento que decían que él nacería, y así preguntaron, ¿dónde está el que ha de nacer rey de Chap, los judíos? Ahora quedémonos en Mateo y vayamos hasta el capítulo 21 cuando lleguemos a la crucifixión. Mateo 21. Y nuevamente, por cuestión de tiempo, bajemos al versículo 4. Bueno, realmente deberíamos subir, supongo, al versículo 1. Comencemos con el versículo 1. Así seguimos el flujo, como lo llamo. Mateo 21, versículo 1. Y cuando se acercaron a Jerusalén, es decir, Jesús y los 12, y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió a sus discípulos diciéndoles, amén. Id al pueblo que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna o un pollino atado, con un potro, desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, diréis, el Señor los necesita y enseguida los enviará. En otras palabras, no os dará una discusión. Ahora no tomaremos tiempo para volver y mirarlo, pero ve, esto se menciona 2 veces en el Antiguo Testamento, que Cristo vendría a Jerusalén como rey de Israel, no montando el caballo blanco de los emperadores y generales romanos, sino sobre el asno, y ni siquiera el asno adulto, sino el potro sin romper de uno. Y ahora es el momento de que se cumpla. Y así Jesús les dice a los 12, ahí está el pueblo, ve a buscar ese potrito. Y luego el versículo 4 dice, todo esto se hizo para que se cumpliera, porque el Antiguo Testamento decía que sucedería, y tenía que suceder, y sucedió. Y se cumplió lo que fue dicho por el profeta, diciendo, digan a la hija de Sión, he aquí, tú, ¿cuál es la siguiente palabra? Tu rey viene, a ti manso y montado sobre el potro de un asno. Y así sucesivamente, así que hay esa constante aparición de este pensamiento del rey, el rey, el rey. Ahora, imagino que la mayoría de las personas, cuando enfatizo esto, inmediatamente dirán, bueno, ahora este tipo está en un mundo aparte. Pablo dice en Timoteo que esta es una declaración fiel de que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Bueno, eso es cierto,
pero siempre recuerda que la Biblia es una revelación progresiva, todo se desarrolla cronológicamente y por lo tanto no hay mención en el Antiguo Testamento de una declaración como la de Pablo de que vino al mundo para salvar a los pecadores, sino que en cambio todo el énfasis es que va a venir a cumplir este pacto abrahámico y va a ser el rey. Pero ahora vamos a añadir algo más a todo este formato del Antiguo Testamento y generalmente me gusta ponerlo así, tan paralelo como pueda dibujar dos líneas. Tenemos dos pensamientos que surgen a través del Antiguo Testamento y uno es, como hemos estado viendo en los últimos 2 o 3 programas, la venida de un rey y su reino, pero corriendo en paralelo con todos esos versículos hay otro tema de un Salvador sufriente, un Salvador que sufre. Ahora, Isaías 53, la mayoría de ustedes conocen ese, fue preparado como un cordero llevado ante sus trasquiladores, y sufrió el castigo de nuestros pecados, y así sucesivamente, absolutamente. Eso también fue prometido. Tenía que haber un Salvador que sufra porque mencionamos en la última media hora cuando Nicodemo comenzó a hacer preguntas sobre el reino. ¿Qué le dijo Jesús? Excepto que un hombre no nazca de nuevo, no puede entrar en el reino. No habrá incrédulos en ese reino, así que tenía que haber una salvación. Absolutamente, la había. Ahora quiero que regresen un poco en el Nuevo Testamento. Vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Ahora, de vez en cuando, no muy a menudo, porque espero haber establecido suficiente fundamento de escritura donde la pregunta ni siquiera es apropiada, pero de vez en cuando algunos dirán, bueno, ahora, me estás diciendo que esto va a ser un reino político. Siempre pensé que era uno espiritual. Bueno, no me gusta la palabra político porque la política siempre suena a algo menos que honorable y este reino no va a ser nada menos que honorable. Pero si esa es la palabra que tiene que usarse para enfatizar que va a ser un reino literal, con un rey literal y un gobierno literal, sí, entonces usaré la palabra, va a ser un reino político, va a ser un gobierno viable. Ahora, miren Lucas capítulo 1 y bajen al versículo 64. Y de nuevo, hago esto solo para ahorrar tiempo porque recuerdan que cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que era un sacerdote que trabajaba allí en el templo, sirviendo y había sido hecho mudo, si recuerdan. Y en el nacimiento de Juan, cuando le preguntaron a su madre cómo lo iban a nombrar, en lugar de usar un nombre familiar, ella dijo que su nombre será Juan. Y todos se asombraron de que nunca habían oído eso antes. Y así que fueron y le preguntaron a Zacarías cuál debería ser el nombre del niño. Y él dijo, bueno, tráiganme una pizarra. Y él también escribió el nombre Juan. Bueno, toda la gente se asombró porque esto era un milagro en proceso. Ahora este Zacarías, cuando dijo que su nombre debería ser Juan, bajen al versículo 64 de Lucas capítulo 1. Y la escritura dice que su boca fue abierta. Recuperó el habla. Y de inmediato se le desató la lengua y entonces habló y alabó a Dios. El miedo se apoderó de todos los que habitaban alrededor de ellos. Y todas estas cosas se difundieron por toda la región montañosa de Judea. Versículo 66. Y todos los que los oyeron los guardaron en sus corazones diciendo, ¿qué clase de niño será este? Ahora recuerden, no estamos hablando de Cristo, estamos hablando de Juan el Bautista aquí. ¿Qué clase de niño será este? Y la mano del Señor estaba con él. Ahora, miren el versículo 67 con atención. Y su padre, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, antes de que continúes, siempre debes hacerte una pregunta. Si alguien está lleno del Espíritu Santo como lo estaban en esos días, habla pensamientos deseados, no lo que Zacarías va a pronunciar ahora es,
impulsado por ese Espíritu Santo que lo ha llenado. Esto no es solo un montón de pensamientos deseados de un judío nacionalista, patriótico y religioso. Pero ahora mira lo que Zacarías está impulsado a decir, versículo 68. Bendito sea el Señor Dios, de quien... ¿Ves lo que dice el libro? Muchas personas solo echan un vistazo y piensan que Dios pertenece a todos. Bueno, sí. Pero en ocasiones tenemos que recordar que es el Señor Dios tratando con Israel. Y así Zacarías dice, bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Redimido a su pueblo. Ahora, ¿de qué habla la redención? Salvación, ¿ves? Así que aquí está la salvación de Israel siendo ofrecida. Sigue leyendo. Versículo 69. Y ha levantado un cuerno de salvación para nosotros en la casa de su siervo David. Ahora, ¿ves cuán judío es todo esto? Ningún gentil pertenecía a la casa de David. Este era un terreno exclusivamente judío. Y Zacarías está hablando en terreno judío porque Zacarías está hablando en cumplimiento de que el pacto abrahámico, Israel es una nación, Israel está en la tierra. ¿Qué necesita aún Israel? Ese gobierno prometido, ese rey. Y ahora Zacarías, por inspiración, nos está diciendo que está aquí. Está a punto de suceder. Sigue leyendo. Versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas, el Antiguo Testamento, que han estado desde la era, es una mejor palabra que mundo, creo, que han estado desde que comenzó la era, para que seamos salvos de nuestros pecados, que enemigos. Ahora, siempre detente y pregúntate, ¿quiénes eran los enemigos de Israel? Bueno, las personas físicas a su alrededor, ¿ves? Los árabes entonces, como lo son ahora, y los egipcios siempre fueron enemigos de Israel, y las diversas otras naciones mediterráneas, los sirios, ¿ves? Todos eran sus enemigos, y así, a esto se refiere, que podamos ser salvos de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. ¿Odiar a quién? Al judío Israel, versículo 72, para cumplir la misericordia prometida a nuestros padres, es decir, a nuestros antepasados, y para recordar su santo pacto. No te detengas. Ahí el juramento que le hizo a quién. ¿Ves de qué estoy hablando? ¿Ves por qué comencé allá en Génesis con su pacto abrahámico? Y sigue viniendo y aquí está en el Nuevo Testamento. Ahora, por esta razón, he aprendido en mis 20 años de enseñanza que tenemos que deshacernos de ese lavado de cerebro que todos hemos estado bajo, que la Biblia está dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y si puedes deshacerte de eso, si es posible, y te das cuenta de que los primeros 4 y hasta una parte del libro de los Hechos son realmente más del Antiguo Testamento que del Nuevo, porque es una extensión de todas estas promesas del Antiguo Testamento, esperando el cumplimiento de este pacto abrahámico. Ahora, en nuestra próxima referencia bíblica, verás de qué estoy hablando cuando digo que incluso en el libro de los Hechos, y esto de nuevo regresa a lo que dije la semana pasada, la razón principal por la que tenemos tanta confusión en la cristiandad es porque la gente se niega a ver la diferencia entre cómo Dios trata con Israel sobre la base de los pactos y su trato con nosotros, los gentiles, sobre la base de su gracia. Bueno, sigamos leyendo. Todo esto va a entrar, Zacarías puede ver, porque Dios hizo ese pacto con Abraham un poco. Ahora, versículo 74. Esto es lo que garantizaba ese pacto que nos concedería a la nación de Israel, que siendo liberados de la mano de nuestros enemigos, podríamos servirle sin miedo. Mira a Israel esta noche. ¿No es esto lo que ella quiere?
Cada nación del Medio Oriente tiene una declaración jurada dentro de su gobierno de que no descansarán hasta que Israel sea llevado al mar. ¿Cuáles fueron las palabras que usó Saddam Hussein en el apogeo de la guerra del Golfo? Vamos a incinerarlos. Y los palestinos gritaron y aclamaron cuando lo oyeron. ¿Por qué? Porque todos quieren que Israel sea destruido. Nunca ha sido diferente. Zacarías tenía la misma mentalidad y dijo ahora, finalmente vamos a ser liberados de este miedo. Vamos a tener la tranquilidad y la paz que prometió el pacto. Versículo 74, continuando. Ahora el versículo 75, que en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. En santidad y justicia. Ahora, ¿qué indica eso? Que este gobierno no va a ser parte del sistema mundial, va a ser un gobierno celestial, va a ser gobernado por el Dios del cielo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Zacarías podía ver, hey, está viniendo, está a la vuelta de la esquina. Luego sigue leyendo. Versículo 76, y tú, niño, que es Juan el Bautista, serás llamado el profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. Ahora, ¿qué palabra se implica realmente aquí? Y no se usa aquí, pero está en otros lugares. Juan el Bautista era un heraldo. H-E-R-A-L-D. Ahora, en la historia antigua, un heraldo llegaba tal vez un día o dos antes de un gran emperador o el líder de un imperio y simplemente comenzaba en un extremo de una ciudad y como una trompeta anunciaba la llegada de su emperador, pero nunca volvería atrás y retrasaría sus pasos. Lo anunciaba una vez y lo anunciaba mientras pasaba por la ciudad y eso era todo. Era un anuncio único. Ahora, algunos han hecho una ilusión de que muchas veces aquí es donde realmente hemos perdido de vista la propagación del Evangelio, y sé que muchas juntas misioneras extranjeras claman contra el hecho de que el 90% de los siervos de Dios están proclamando la palabra de Dios solo al 6% de la población mundial. ¿Qué dicen? La mayoría de los trabajadores cristianos están laborando aquí, en América. Casi el 90% de todos los predicadores y misioneros del mundo trabajan aquí en América, que solo representa el 6% de la población. Bueno, ni siquiera estamos anunciando el Evangelio a las muchas naciones del mundo que nunca han oído. Y sabemos que hay millones allá afuera que nunca han oído. Y probablemente estamos siendo negligentes, pero de todos modos Juan el Bautista iba a ser un heraldo, un anunciador del Rey. Ahora sigue leyendo. Versículo 77 de nuevo, para dar conocimiento de salvación. ¿A quién? A su pueblo. Y su pueblo en este momento son solo judíos. Versículo 78, a través de la tierna misericordia de nuestro Dios, por la cual el amanecer de lo alto nos ha visitado. Ahora versículo 79, para dar luz a los que están sentados en oscuridad y en la sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Zacarías lo tenía claro y debería haberlo hecho. Estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, volvamos. Creo que tenemos tiempo para una porción más del Nuevo Testamento que trata sobre este pacto abrahámico y créanlo o no, llega hasta el libro de los Hechos. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Pero antes de llegar a Hechos capítulo 3, quizás quieras detenerte momentáneamente en Hechos capítulo 2. En este gran sermón pentecostal de Pedro, y de nuevo, la mayoría de las personas simplemente no se detienen a darse cuenta a quién le está hablando Pedro, a quién se está dirigiendo. ¿Y qué es? Tienes Hechos capítulo 2, versículo 22. Ahora nuevamente solo te estoy dando pequeños, solo destellos de ello. Pasará tiempo antes de que lleguemos a un análisis versículo por versículo del libro Hechos. Versículo 22, hombres de Israel. Incluye eso a los gentiles, no según mi entendimiento del lenguaje,
Versículo 36, por lo tanto, que toda la casa de Israel. ¿Quién es eso? Solo judíos. Eso no incluye a los gentiles. Está bien, ahora ven al capítulo 3 para que podamos concluir esto antes de que se acabe el tiempo. Pedro está predicando su segundo sermón en el libro de los Hechos. Ahora recuerda, esto es poco. Después de Pentecostés, 50 días después de la ascensión. Y tendremos que, por cuestión de tiempo nuevamente, llegar hasta el versículo 22. Bueno, supongo que realmente debería comenzar con el versículo 20. Hechos capítulo 3, versículo 20, donde Pedro está anunciando que si Israel se arrepiente y cree quién era realmente Jesús, Él regresará y establecerá su reino. Y así Pedro dice, y Él que es Dios enviará a Jesucristo. ¿Enviar a quién y para qué? Para ser su rey. Ha sido crucificado ahora, así que ahora puede ser el rey legítimamente, el cual fue predicado, a quien el cielo debe recibir hasta los tiempos de restitución, que Dios habló por sus profetas desde el inicio, no surgió accidentalmente. Ahora bien, versículo 24, sí, todos los profetas desde Samuel, y aquellos que le siguen, tantos como han hablado, también han profetizado sobre estos días. ¿Qué días? La aparición del Rey, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, pero su pronto regreso. Y recuerda, los escritores de la Biblia pensaban que iba a suceder justo en ese orden. Ahora sigue leyendo. Versículo 25. Ustedes son los hijos de los profetas y de los... ¿Cuál es la siguiente palabra? Pacto. Que Dios hizo con nuestros padres cuando dijo A. ¿Cuál es la siguiente palabra? Abraham, B. ¿Qué está reclamando Pedro? Pacto abrahámico. Pedro sigue reclamando nada más que las promesas de este pacto. Ya son la nación, están en la tierra, pero quieren al rey, y no podían tener al rey a menos que Israel se arrepintiera hasta la última persona. Todos tenían que hacerlo. Y entonces Cristo podría haber venido y establecido su reino. Y Israel podría haber sido la fuerza misionera. Israel podría haber sido el evangelista. ¿Pero qué hizo Israel con eso? Continuaron rechazándolo y continuaron rechazándolo hasta que finalmente Dios, no por accidente, no como un pensamiento posterior, sino en su plan preordenado, dijo, iré por otro camino, y fue a los gentiles con el evangelio de la gracia. Pero ve, Pedro todavía está en terreno de pacto. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para su estudio de las Escrituras y le gustaría ver a otros disfrutar de la enseñanza, su apoyo sería muy apreciado. Escríbanos a Les Feldick Ministries, Route 1, Box 760, Quinta, Oklahoma, 74552. O llame al 1-800-369-7856. Recuerde, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en cinta de video. Asegúrese de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldick.